número 6. La adoración, el canto y la alabanza. Las lecciones de este trimestre nos acercan cada vez más a la única verdad acerca de la adoración, y que es además un componente central de la verdad presente. Dios es el único digno de adoración en toda la creación. En Salmos 95, versículos 6 y 7, podemos leer lo siguiente: Venid, adoremos, y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta es una invitación a adorar a nuestro Padre Celestial, pero para hacerlo de corazón y que pueda ser agradable a sus ojos, tiene que tener ciertas características. La primera parte de la lección de esta semana presenta nuevamente a Saúl en contraste con David, uno elegido para gobernar con las cualidades que el pueblo pedía y el otro elegido por Dios. Y Dios estuvo con ambos, los bendijo, los guió y los ayudó a pesar de que sus corazones cedieron al pecado. La palabra de Dios nos muestra claramente qué pasó con ellos. Saúl decidió obrar independientemente del Señor. Al principio su voluntad y la de Dios estaban en comunión, pero cuando se apartó de la dirección divina, ésta ya no pudo ser su guía y se vio obligada a hacerlo a un lado. El Espíritu Santo le revelaba a Saúl su debilidad y su necesidad de perdón. Y si él se hubiera fiado de Dios, el Señor habría estado con él. En cambio, David, a pesar de sus caídas morales, se arrepintió y pacientemente aceptó las consecuencias de sus pecados. David creció cuidando sus ovejas y con ellas aprendió lo que era la responsabilidad, el valor, la firmeza y la confianza en Dios. El cielo y la naturaleza toda fueron sus compañeros. Mientras meditaba, rodeado de tanta belleza, diariamente iba participando en una comunión más íntima con el Creador. Y así llegó a conocerlo, a amarlo, y por eso su pecado le produjo tanto dolor. Había defraudado a Jehová, a quien tanto amaba. La lección continúa con los Salmos 32 y 51, que describen lo que sucedió con David. Son los salmos de un hombre arrepentido, de alguien que sintió dolor por haber quebrado la confianza que Dios había depositado en él, dolor por defraudar a su pueblo, a su familia, a sus hermanos. Los versos de estos cánticos son la expresión de un corazón contrito y quebrantado. En un momento David quiso cubrir su pecado, hasta el punto del asesinato, pero solo le trajo más angustia. Fue entonces que, viéndose perdido, clama al cielo diciendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». David estaba aplastado, se sentía miserable, y hasta que alzó sus ojos y encontró a su padre. ¿Y qué sucedió entonces? Sintió gozo, alegría de saber que a pesar de su condición caída, él lo amaba y también lo perdonaba. También sintió paz, que solo se experimenta cuando el arrepentimiento es verdadero, y por eso David necesitó decirlo, clamarlo a gran voz. Quería alabar, cantar, expresar su conversión porque no podía ocultar lo que le estaba pasando. Quería hacer pública su nueva vida. Nosotros, al igual que David, pasamos por las mismas penas. Vivimos los mismos contrastes entre lo que podríamos ser y lo que somos, entre los pensamientos que tenemos y los que deberíamos tener, entre lo que hacemos y debiéramos hacer, entre lo que no hacemos y debiéramos hacer. Y si alguien que profesa ser cristiano no ve esto, es porque está ciego.
y lo más probable es que no tuvo una experiencia de conversión o la perdió. En cambio, si nos damos cuenta de nuestra imperfección, de cuán malos somos, recién allí podemos tener la vida eterna por causa de Jesús. Y esta condición nos produce gozo. ¿Y quién, habiendo recibido el perdón de sus pecados, puede dejar de contarlo, de expresarlo a través de la adoración? Como la mujer samaritana, saldríamos a compartir las buenas nuevas. Nadie podría callarnos, ¿verdad? Y el tema principal de nuestro testimonio sería Cristo, y cómo a través de su sacrificio y muerte en la cruz somos salvos. Volviendo a David, este tenía varios talentos. Era poeta, músico, cantaba, componía, tocaba instrumentos, y estos dones recibidos fueron de gran bendición en su vida. Sus salmos, por ejemplo, reflejan un profundo sentido de reverencia, gratitud y alabanza. La lección nos trae como ejemplo a 1 de Crónicas 16, versículos 8 al 36. En este canto, David insta al pueblo a cantar al Dios que es digno de adoración, y lo hace con expresiones de acción. Por ejemplo, en el versículo 8, «Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras». El versículo 9, «Cantad a él, hablad de todas sus maravillas». El 11, «Buscad a Jehová y su poder». El 28, «Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos». Estos versos y otros más nos cuentan que David deseaba que su pueblo compartiera la dicha de adorar al Creador, de disfrutar el gozo que un corazón arrepentido pueda tener. Él sabía por experiencia que estando en pecado no era posible adorar a Dios. Quería que reaccionara ante la acción divina, y por eso sus cantos manifiestan claramente ese deseo genuino. También le cantó a las maravillas que Dios había hecho a través del peregrinaje hacia Canaán, a los juicios divinos, a las obras, al pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y si hacemos una lectura más profunda, nos daremos cuenta que aquí el objetivo principal de adoración era la salvación. Siguiendo con la lección, esta hora nos enseña que alabar a Dios es parte de la atmósfera del cielo. En Job 38:7 leemos: «Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios». ¡Qué hermosa visión! Cuán sublime es pensar en los cielos alabando al Creador, voces puras, sin mancha. En Apocalipsis también leemos que en el cielo todas las criaturas alaban a Dios, que Él es el centro de los cantos, de las alabanzas. Y para David no hay otro tema. Cuando fue liberado de mano de todos sus enemigos, le cantó a Dios. En 2 de Samuel 22 encontramos los siguientes versos, que comienzan así: «Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado». Podríamos seguir leyendo este canto y encontraremos a un cristiano verdadero. El pastor Daniel Plenk, en su libro El culto que agrada a Dios, dice que encontraremos a un hombre que se vuelve consciente de su fragilidad humana y de su absoluta dependencia de la gracia de Dios, y quienes adoran no ofrecen méritos propios, sino su humilde necesidad de la salvación otorgada en Jesucristo. La música de David se elevaba al cielo como un culto racional, a través del cuerpo, en un sacrificio vivo y santo. Así, y con esas condiciones, nuestras alabanzas podrán ser aceptadas por Dios. La música será y seguirá formando parte de nuestra forma de adorar al Creador. La música está presente en nuestros cultos de adoración y es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. En la Biblia encontramos lo que Dios desea de nuestras alabanzas
y con qué fundamentos debieran ser creadas, ejecutadas y elevadas al trono de Dios. Leamos en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La música en nuestros cultos de adoración debe tener un equilibrio entre los elementos espirituales, intelectuales y emocionales. La letra, como la música misma, debieran elevar nuestros pensamientos y hacernos anhelar estar más cerca de Dios. Mi pregunta es: ¿cuál es tu canto? ¿Por qué cantas? ¿Cómo alabas tú al Señor? Tu vida debiera ser un cántico de gozo y esperanza, de gozo y alegría por todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda entonces, la adoración debe ser entendida a la luz de la doctrina de Dios. La adoración se origina en Dios. Él toma la iniciativa al mostrarnos sus cualidades y sus acciones. La adoración se concentra en Dios y en su gloria, y la adoración verdadera es dirigida por la revelación de Dios. Y para terminar, quiero dejarte estas hermosas palabras que dicen: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.